Hola, mi nombre es Laila Jacqueline Chacina Adame del grupo 601. Pertenezco al equipo 1 y les voy a presentar el tema de cáncer de mama no invasor. Como introducción tenemos que de las neoplasias de mama 95% son carcinomas. ¿Qué quiere decir? Un carcinoma es un tumor maligno que se forma a partir del tejido epitelial de los órganos. De este 95%, del 70 al 80% se presenta como enfermedad invasora y de 20 a 30% como enfermedad in situ. En este grupo último, que es enfermedad in situ, es el grupo de mayor crecimiento en años recientes. Y esto se debe gracias a que muchos pacientes usan más frecuentemente el uso de la mastografía de tamizaje. Previo a su introducción, el cáncer in situ de la mama representaba menos del 1% de casos nuevos reportados, y sin embargo esta incidencia se ha elevado de una manera drástica entre mujeres de 40 y 69 años. Aquí presentamos lo que son las características de reportes de dos países distintos, lo que son Estados Unidos y México. En Estados Unidos se reportan 62,000 casos anuales de cáncer in situ de la mama, que representan casi 27% del total. A diferencia de México, desde el año 2003 se reportaron 519 casos de un total de 12,488. Tomando en cuenta que de esos 519, 517 fue detectado en mujeres y los otros dos fueron casos en varones. Carcinomas in situ de la mama. Como definición tenemos que son aquellos en los que las células malignas permanecen confinadas a los lobulillos mamarios y no tiene evidencia de invasión al estroma subyacente. Estos carcinomas in situ de la mama van a tener tres variedades distintas de presentación, que son carcinoma ductal in situ, carcinoma lobulillar y enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet se caracteriza sobre todo cuando el cáncer afecta lo que es la piel del pezón y a su vez puede afectar también lo que es la areola mamaria. Carcinoma ductal in situ en su epidemiología. Su epidemiología tiene como dato que constituye la forma más común de neoplasia no invasora de la mama. Representa de 3 a 4% de los tumores sintomáticos, 30% de las neoplasias detectadas por escrutinio, 30% de los casos muestra multifocalidad y 10% de lesiones con bilateralidad reportada. Factores de riesgo. Como factores de riesgo tenemos la historia familiar o propia del cáncer de mama, es decir, un antecedente. También están incluidas las enfermedades benignas de la mama según la sintomatología principal. Aquí lo quise desglosar para poner algunos ejemplos de estas, que puede ser el dolor, la masa, secreción por el pezón, alteraciones del complejo areola-pezón y alteraciones de la piel. Otro factor de riesgo es haberse realizado biopsias previas. Y también hay que tomar en cuenta que hay otro factor muy importante, que es la exposición prolongada a estrógenos. Y la exposición prolongada a estrógenos se relaciona sobre todo con la nuliparidad, es decir, cuando una mujer nunca ha tenido hijos y de haber tenido un primer embarazo tardío a una edad que ya no es adecuada o que puede ser riesgosa. Genéticamente hablando, el CEDIS es un componente del síndrome familiar de cáncer de mama ovario caracterizado por mutaciones en los genes BRCA1 y 2. Y como dato principal tenemos que el CEDIS tiende a ocurrir sobre todo en edades más tempranas que en las no portadoras. Cuadro clínico. Dentro del cuadro clínico no es muy común que lo haya, por lo que solo está presente del 5 al 10% de los casos, donde hay presencia de nódulo palpable, descarga seroemética a través del pezón y enfermedad de Payet del pezón, que ya fueron explicadas anteriormente. Generalmente del 90 al 95% va a ser asintomático y no palpable. Diagnóstico. El diagnóstico de elección es la mastografía de tamizaje, que detecta lesiones sospechosas. Las lesiones que más comúnmente se asocian van a ser microcalcificaciones pleomórficas puntuales con distribución lineal o segmentaria. De las que ya mencioné a continuación, estas tres son lesiones que no son muy comunes, pero de la misma forma se asocian,
como son los ductos prominentes, distorsiones en el tamaño de la mama o presencia de masas. Existe una clasificación radiológica conocida como clasificación de BIRADS, Breast Imaging Reporting and Data System, y en presencia de hallazgos sospechosos en base a esta clasificación, ya sea en la categoría 4 o 5, estas lesiones deben ser sometidas a biopsia. Como podemos observar igualmente en esta tabla lo recomienda. En la categoría 4 y la categoría 5 tienen como recomendación realizar la biopsia. 20 a 30% de las lesiones sospechosas BIRADS 4 y 98% de las lesiones BIRADS 5 son malignas. La resonancia magnética es útil para la evaluación del carcinoma invasor, sobre todo en la enfermedad clínicamente oculta, multicéntrica y residual. Sin embargo, tiene muchas desventajas, como es la alta tasa de falsos negativos, alta tasa de falsos positivos, baja sensibilidad y baja especificidad. Por ello es mejor el diagnóstico de la mastografía, ya que tiene una especificidad de hasta 94.8%, que a diferencia de esta es mucho menor. La etapificación. Para etapificar este carcinoma podemos basarnos en el patrón arquitectural de las lesiones, es decir, la forma de estas. Existe desde 5 subtipos, que es primero el comedo, cribiforme, micropapilar, papilar y sólido. También podemos clasificarlas debido a su comportamiento biológico, como son lesiones de bajo grado, donde se encuentra cribiforme, sólido, papilar y micropapilar, y lesiones de alto grado, que está más relacionada sobre todo el comedo. También está el potencial para recurrencia o progresión, que se puede dividir en riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. ¿Y esto en qué es en base? Bueno, pues es en base a las características histológicas y a las características moleculares también, ya que es en base a la sobreexpresión del gen HER2 o mutación del gen P53. Hoy en día se recomienda que el reporte de patología incluya muchos aspectos a los cuales debe de sujetarse, como son análisis del grado nuclear, presencia de necrosis, polarización celular, patrón arquitectural, presencia de focos de microinvasión, tamaño tumoral, presencia de multifocalidad. El tratamiento va desde la mastectomía total, la excisión sola con o sin radioterapia y el uso de tamoxifeno. Y antes que nada, para ofrecer un tratamiento conservador, es de vital importancia también conocer los factores que se asocian a este carcinoma. Y tenemos dentro de ellos factores asociados a la probabilidad de recurrencia local. Los factores que más se asocian son el grado nuclear, la presencia de necrosis, el tamaño de la lesión, la edad del paciente y el margen quirúrgico. Otros factores pues son la presencia de multifocalidad, multicentridad, presencia de microinvasión o positividad de receptores hormonales y por último afección ganglionar. Se dice que el margen quirúrgico es el factor más importante para la predicción de recurrencia local, a diferencia de los anteriores ya mencionados. Un margen mayor a 10 milímetros es adecuado y un margen menor de 1 milímetro es inadecuado aunque se agregue radioterapia. La mastectomía total ha sido el tratamiento de elección hasta casi por 20 años. ¿Y por qué ha sido así? Bueno, ha sido justificada su uso por la multicentridad en 30% de los casos, por tumor residual en 40% de las piezas de mastectomía total, posterior a escisión amplia, tumores palpables en un 25 a 50%, posterior a la escisión, o alta incidencia de carcinoma invasor oculto. Actualmente la mastectomía total se encuentra indicada absolutamente, es decir, es el tratamiento de elección para microcalcificaciones difusas, márgenes positivos posterior a cirugía conservadora, sospecha de multicentridad o ya sea por la preferencia del paciente. Hay indicaciones relativas.
que pueden ser tumores mayor de 4 centímetros, presencia de sedis en jóvenes, sedis en mamas pequeñas, cosmesis deficiente y embarazo. ¿Por qué embarazo? Porque durante el embarazo las mujeres no pueden recibir radioterapia, ya que dañaría al producto. Actualmente la cirugía conservadora y la radioterapia tienen aceptación como tratamiento para el cáncer invasor. Como podemos ver en la imagen, ese es un ejemplo de cirugía conservadora. La mayoría de las mujeres con sedis son candidatas a tratamiento conservador, especialmente en casos de lesiones pequeñas, lesiones con buena relación mama-tumor, ausencia de multifocalidad o microcalcificaciones dispersas, ausencia de contraindicaciones para recibir radioterapia. Existe evidencia de estudios que sugiere una disminución de casi el 50% en el riesgo de recurrencia local. Y este pronóstico es un modelo de acuerdo a sus características clínico-patológicas de los tumores que se llama IPVN o pronóstico Van Nuys. Tenemos a continuación esta tabla en la cual vienen las características dependiendo del tumor. Voy a explicarlo de una manera breve. Por ejemplo, se le da la puntuación de 1 si el tamaño del tumor es menor o igual de 15 milímetros, si los márgenes son mayores o igual de 10 milímetros, si la histología es de bajo grado o si la edad es mayor a 60 años. Se da la puntuación de 2 si el tamaño del tumor es de 16 a 40 milímetros, si el margen es de 1 a 9 milímetros, si la histología es de bajo grado con necrosis o si la edad es de 40 a 60 años. Se da puntuación de 3 si el tamaño del tumor es mayor o menor de 41 milímetros, si el margen es menor o igual de 1 milímetro, si la histología es de alto grado o si la edad es menor a 40 años. Dependiendo de los puntos que nosotros demos, se hará una suma. Y esa suma nos va a ayudar a enfocarnos en un tratamiento sugerido. Por ejemplo, si es de 4 a 6, nuestro total se hará escisión sola. Si es de 7 a 9, escisión más radioterapia. Y si es de 10 a 12, se pensará en realizar una mastectomía. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que el tamaño del tumor es de 16 a 40 milímetros. En este caso nos fijamos en la tabla y la puntuación que se le debe de dar es 2. Si el margen es menor o igual de 15 milímetros, la puntuación que se da es 1. Si la histología es de bajo grado con necrosis, la puntuación que se da es 2. Si la edad es de 40 a 60 años, la puntuación que se da es 2. Entonces, sumando todo da un resultado de 7. 2 más 1, 3, más 2, 5, más 2, 7. Al ser el total 7, nos fijamos en el tratamiento sugerido y vemos que de 7 a 9 el tratamiento es escisión más radioterapia. Y así es como se explica esta tabla para conocer la calificación y el tratamiento más adecuado. Disección axilar. La disección axilar no está indicada de primera instancia en sedis y para lesiones de alto grado se han detectado metástasis ganglionares por inmunohistoquímica en un 12%. Actualmente se indica la búsqueda de ganglio centinela en casos de sospecha de invasión, microinvasión documentada o presencia de tumores extensos de alto grado, y este último se debe a la probabilidad que puede existir de que exista un carcinoma invasor. Dentro de la quimioprevención tenemos el uso del tamoxifeno, que es un modulador selectivo del receptor de estrógeno. Tiene beneficios sobre todo para el carcinoma invasor. Sin embargo, el beneficio va a ser dudoso en cuanto a quimioprevención para mujeres con riesgo elevado para desarrollar cáncer de mama. Además que tiene ciertos efectos secundarios como son bochornos, hiperplasia endometrial, desarrollo de fibromas y pólipos, cáncer de endometrio, sarcomas uterinos, trombosis venosas y tromboembolias. A pesar de ello, las guías recomiendan el uso de tamoxifeno 20 miligramos por día por 5 años en pacientes tratadas con cirugía conservadora y radioterapia con RE positivos. Su pronóstico va a ser favorable, ya que la tasa de recurrencias es muy mínima, es de solo un 1%. La supervivencia después de recurrencia local es alta, un 50% son in situ, más el 80% de las recurrencias invasoras van a ser manejables. Por ello el pronóstico es favorable.
La mastectomía total va a ofrecer una curación del 98 al 99% de los casos. En pacientes con enfermedad localizada van a ser candidatas a cirugía conservadora. Pasamos con el siguiente carcinoma, que es el carcinoma lobulillar in situ o CLIS. Primeramente debemos conocer lo que significa el término neoplasia lobulillar, y este término engloba lesiones proliferativas encontradas dentro de los lóbulos mamarios, incluyendo la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Se le considera más que nada un marcador de riesgo de malignidad más que una lesión preneoplásica, y esto es a que las lesiones surgen sobre todo de los ductos terminales de la mama. Existe distinción morfológica entre la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Tiene afección de menos o más del 50% de los acinos en la unidad ducto lobulillar. Sin embargo, ambas entidades están asociadas a un riesgo muy alto de desarrollar cáncer invasor. El riesgo absoluto para desarrollar cáncer es de 15% a 5 años. De 15% a 15 años. La mayor parte de las cuales van a ser ductales de tipo no especificado. La identificación es casual en una biopsia realizada por otros motivos, ya que clínicamente no es diagnosticable. Representa 0.5% de tumores sintomáticos y 1% de los detectados por escrutinio, y se sospecha que sea dependiente de influencias hormonales. Se tiene esa sospecha ya que el promedio de edad al diagnóstico de CLIS va de entre los 44 y 66 años y se presenta en un gran porcentaje de mujeres premenopáusicas. Dentro del manejo lo dividí en 4 tipos, que son la vigilancia, la resecisión, la quimioprofilaxis y la mastectomía bilateral. La vigilancia, en vigilancia debe de haber exploración física periódica, mastografía sin cirugía adicional, debe ser vitalicia. La resecisión excluye de forma definitiva la coexistencia del carcinoma ductal in situ o cáncer invasor. No hay necesidad de obtener márgenes negativos en ausencia de un componente invasor. La decisión previo a marcaje va a ser una opción viable cuando el diagnóstico inicial de CLIS se realizó por biopsia con aguja de corte Trucut. En quimioprofilaxis, el uso de tamoxifeno reduce la frecuencia de cáncer invasor en un 56% en mujeres diagnosticadas de CLIS. Finalmente, la mastectomía bilateral va a estar indicado en casos en donde se presenten factores adicionales de riesgo. Finalmente, y ya para terminar, tenemos las características específicas que se separan tanto del CEDIS como del CLIS. Dentro de la edad, el CEDIS se presenta entre 54 a 58 años, mientras que el CLIS es del 44 a 47 años. La bilateralidad en el CEDIS es de 10 al 20% y en el CLIS es de 50 a 90%. Los hallazgos que se pueden encontrar en el CEDIS son la masa o la secreción de pezón, y en el CLIS ninguna, ya que recordemos que esta es sobre todo diagnosticada por biopsia, que es por otros motivos, no porque tengan sospecha de CLIS, sobre todo. En mastografías, el CEDIS muestra microcalcificaciones y el CLIS ninguna. Hay un porcentaje de premenopáusicas de 30 a 35% en el CEDIS y mayor aún de 70 a 90% en el CLIS. El riesgo de cáncer invasor simultáneo es de 2 a 46% en CEDIS y del CLIS es solo del 5%. La multicentridad va de un 25 a un 40% en el CEDIS y de un 60 a 90% en el CLIS. La bibliografía en la que yo me basé fue Oncología Clínica Manual para Médicos No Oncólogos, del año 2013, escrito por el doctor Heriberto Medina Franco. Sería todo por mi parte.